De verdad, oramos al Señor para que el Espíritu Santo esté aquí con nosotros y cada palabra llegue al corazón de todos nosotros y nos dé revelación. Como decía Pastor Ian, estamos en la nueva serie acerca de Proverbios, del libro de Proverbios. Y el pastor nos invitaba a que leyéramos este hermoso libro. Me imagino que cada uno de ustedes ya va bien adelantado. No quiero aquí tomar nota, pero si no lo está haciendo todavía tiene tiempo de hacerlo. No deje para mañana lo que puedes empezar hoy. Y hoy vamos a escudriñar Proverbios 9:10, en el cual dice de la siguiente manera, dice: el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener entendimiento. Y en otra versión dice: la sabiduría comienza por honrar al Señor. Y en eso es lo que nosotros nos debemos enfocar. Honrar al Señor en todo lo que hacemos, todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostemos. La semana pasada el pastor nos hablaba acerca de la sabiduría, que tenemos una sabiduría terrenal y una sabiduría divina, y nosotros nos enfocamos en la sabiduría divina. Decía que es la capacidad de ver las cosas desde el punto de vista de Dios y responder de acuerdo con los principios de las Escrituras. Pero hoy nos vamos a enfocar más acerca del temor, pero no es un temor de susto, sino el temor a Dios. Como veíamos ahora en la celebración de la herencia hispana, nosotros usamos muchas palabras que tienen diferentes significados. Es la misma palabra, pero tiene dos diferentes significados. Y así es temor. Temor en el hebreo quiere decir yirá, pero también el temor expresa susto y terror. Ese no es en el que nos vamos a fijar. Nosotros nos vamos al temor del Señor, que es reverencia, respeto, honra y adoración. Y eso es lo que el temor cuando da susto fue cuando Jonás corrió del Señor y se fue al barco. El Señor mandó esa tormenta fuerte y los que estaban allí en el barco temblaban. Ellos sintieron pánico. Ese es temor. A ese temor nosotros no queremos acercarnos. También nosotros sentimos ese temor a veces a la soledad, de pronto a perder un trabajo, a las malas noticias, que se nos caiga la casa, que pase el huracán y pase un tornado y nos deje sin casa. Ese tipo de temores no es el que nos acerca a Dios. Cuando tenemos el temor, la Biblia nos dice en Salmos 23 que aún cuando andemos en valles tenebrosos de muerte, ¿quién va a estar con nosotros? El Señor. Él dice: no temas, que yo estaré contigo. Y nuestro objetivo es esto, que el temor de Dios sea un hábito para nosotros, que no sea una emoción, sino que sea un hábito. Que así como nosotros nos ponemos de pronto los zapatos todos los días o cada rato, nosotros los llevemos siempre con nosotros. En la Biblia nos hablan acerca de temer al Señor desde el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En Deuteronomio dice: temerás y obedecerás al Señor para que te vaya bien. Yo me acuerdo en secundaria una maestra decía acerca de las matemáticas que le gustaban porque eran exactas. Y a mí me gusta la Biblia porque es exacta también. Esa es nuestra regla de oro. Tenemos un problema, ¿a dónde vamos? A las Escrituras. Y claramente dice: obedecerás al Señor para que te vaya. O sea, ¿qué tienen que hacer ustedes? Obedecer. Es algo bien sencillo. ¿Entendieron hasta ahora? Si no entendieron, se rajaron. Bueno, hay un pastor y teólogo, se llama Sinclair Ferguson, y describe el temor de la Biblia de dos maneras. Uno dice que es el temor servil, que es el temor como cuando un prisionero siente o un esclavo siente. Ese esclavo, el temor que siente hacia su amo
y el prisionero hacia el carcelero. ¿Por qué? Porque es un temor de angustia, un temor donde lo van a herir. Y muchas veces hay personas que han sido atacadas por esos temores. Muchos padres abusan de sus hijos, los castigan de una manera que no se deben y los hijos obedecen por ese temor y no por amor. Y eso les sucedió cuando vemos una de las parábolas en el libro de Mateo, cuando hablaba las parábolas de los talentos, no de los talentos, sino la de los talentos. Cuando el Señor a un siervo le dio cierta cantidad de talentos, él fue, los invirtió, al otro le dio menos, pero al que le dio menos, ¿qué hizo? Él fue y los guardó. ¿Y por qué los guardó? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice en Mateo 25, 24 y 25, dice: después llegó el que había recibido 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí mi dinero. Él tuvo miedo y no hizo absolutamente nada con sus talentos. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros. De pronto pensamos que no podemos servir porque no tenemos algún tipo de talento y nos quedamos sentados. Entonces, nosotros podemos desarrollar, todos tenemos un tipo de talento diferente, pero tenemos que empezarlo a desarrollar. Yo he visto como las niñas aquí empiezan en nuestro ministerio de danza pequeñitas y a veces no tienen mucha habilidad y al poco tiempo han desarrollado y las vemos florecer, lo mismo los estudiantes. Entonces tenemos que vencer ese miedo y salir adelante porque Dios está con cada uno de nosotros y nos va a ayudar. El temor filial es el temor que sienten los hijos hacia su padre y ese temor es de respeto, de honor. Es el temor que nosotros sentimos hacia nuestro Padre Celestial que nos ama. Él dio la vida por nosotros. Ferguson dice que es una mezcla indefinible de reverencia, deleite, de gozo y asombro que llena nuestros corazones. El amor de Dios es tan grande que nosotros sentiríamos vergüenza al fallarle. Mira que cuando nosotros, bueno, los que no saben, yo tengo 2 hijos y cuando ellos estaban pequeños, me imagino que a ustedes de pronto les pasa esto. Cuando de pronto están haciendo una travesura o algo que no están autorizados para hacer, ellos ponen ciertas caras que uno sabe. Entonces ellos ponían así como cara de susto, como cara de... Y yo, ¿qué están haciendo? ¿Por qué, mami? Porque tienes cara de pecado. Entonces, ¿por qué? Porque ellos de pronto se sintieron mal y ellos mismos se delataron, como decimos. Y eso no debe pasar. El amor del Señor es tan grande que Él no está mirando nuestras faltas. Dice que los hijos saben que son amados por su padre y le obedecen porque no quieren decepcionarlo. Nosotros sin Cristo tendríamos ese temor servil, pero con Cristo tenemos ese amor filial. Dice en Gálatas 4:7, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y como hijo Dios te ha dado hecho también heredero. Somos hijos de nuestro Padre y Él nos ama como nunca. Debemos recordar que Dios es perfecto y lo conoce todo. Dios conoce en qué situación te encuentras hoy, qué enfermedad tienes, y aunque pueda parecer que Él está muy ocupado, Él siempre cumple cada promesa que nos ha dado. Sencillamente nosotros tenemos que ser un poco pacientes para esperar las promesas que Dios nos ha dado. Ahora quiero compartirles acerca de algunos aspectos de temerle al Señor. Esos aspectos pueden ser como
el asombro, la admiración, la reverencia, la adoración, gratitud, amor. Acerca del asombro y la admiración, dice que el asombro alude a algo que inspira asombro, mientras que el asombro es una emoción. Hace, no sé, como unos años fuimos de vacaciones con mi familia, fuimos a las cataratas del Niágara, no sé si ustedes han ido, y son preciosas. Se siente algo indescriptible. Nosotros los vimos, paseamos, estaban hermosas, pero hay una parte que uno baja y va bien cerquita, uno coge un botecito y va y está ahí debajo. La emoción que yo sentí, el asombro que yo sentí es indescriptible, porque es ver las maravillas de Dios. Él es el creador de absolutamente todo. Yo no podía ni respirar de la emoción. Y ese es el asombro y la admiración que tenemos que hacer acerca del temor a Dios. Cuando estamos delante de la presencia del Señor, debemos asombrarnos de las maravillas que Él ha hecho. Y eso le pasó a los apóstoles cuando estaban pescando, cuando en la pesca milagrosa. Jesús los miró y vio que ellos estaban y no cogían nada de pescados. Sin embargo, Él le dijo a Pedro: lleva la barca a la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Simón le contestó: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada, pero ya que tú lo mandas, voy a echar las redes. Cuando lo hicieron, recogieron tantos pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos fueron y llenaron tanto las barcas, que les faltaba poco para hundirse. Al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Simón y todos los demás estaban asustados por la gran pesca que habían hecho. Ellos estaban asombrados de lo que Dios había hecho, porque lo que fue imposible para ellos, para Jesús no lo fue. Y donde no había nada, Jesús lo hizo. Así es que tenemos que seguir adelante y asombrarnos de la maravilla del Señor. El otro aspecto es reverencia. Nosotros respetamos al Señor porque Él es el creador, Él es el Rey de todo, Él es el Dios de nosotros. Muchas veces nosotros pensamos que podemos hacer las cosas bajo nuestra autoridad, pero nos equivocamos, por eso nos cansamos, por eso llevamos esas cruces de cansancio. Y el Señor dice: venid a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. Yo los haré descansar, dice el Señor, no nosotros. Dice: puesto que nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente por lo que Él hace. El temor es adoración. El apóstol Juan se conoce como el apóstol que Jesús amaba. Dicen que Jesús no tenía favoritos, pero Juan era uno de sus apóstoles favoritos, digamos. Él no murió como mártir, pero él fue exiliado a una isla por predicar el evangelio. Y cuando él se encontraba en esta isla, vino una visión, la revelación de Jesucristo, y dice lo siguiente: me moví para ver de quién era la voz, de que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien con un aspecto de un hijo de hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho.
Su cabellero lucía como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos resplandecían como la llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en su esplendor. Al verlo, caí a sus pies como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo. Yo soy el principio y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y Él requiere admiración. Por eso lo adoramos a Él. Otro de los aspectos del temor es el amor. El amor de Dios es tan grande que Él murió en la cruz por nosotros, por esos pecados que tenemos, que solamente lo sabe el Señor, porque muchas veces dejamos expuestos algunos, pero a veces otros no. Él murió por ese pecado y Él no está pendiente de qué es lo que estás haciendo. Él solamente te está extendiendo su mano de amor y misericordia. Él únicamente quiere tu humildad, que tú digas: yo metí las patas. Sí, porque decían que David tenía el corazón conforme a Dios, porque él se equivocaba y él se humillaba delante de Dios. Él reconocía sus faltas. Y nosotros debemos de ser así, temerle al Señor, no por terror, sino por amor. Por eso que Él hizo en la cruz debemos hacerlo, por el amor inagotable que Él nos da. Dice en Salmos 133:4: si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, se mantendría de pie? Pero en ti se halla perdón, y por eso debe ser temido. Él no nos castiga, Él siempre nos ama. Podemos ver cuando Jesús iba a ser crucificado la noche anterior, Él se reunió con sus apóstoles y le dijo a Pedro que Él lo iba a negar 3 veces. Y Pedro le dijo: no. Acuérdense que Pedro era un poco explosivo y él: no, yo moriré por ti. Y el Señor le dijo: ¿me vas a negar? Al siguiente día capturaron a Jesús, y al siguiente día, ya en el atardecer, le preguntaron a Pedro: ¿tú eres amigo del Mesías? ¿Tú estabas? Y él dijo: no. Luego le volvieron a preguntar y él, ¿qué dijo? No. Y antes de que cantó el gallo, fue la 3ª vez y lo negó. En ese momento, cuando cantó el gallo, Pedro, ¿qué fue lo que hizo? Lloró, porque se entristeció. Porque le falló a ese amigo fiel que le había dicho que no. Sin embargo, el Señor oró por Pedro para que su fe se mantuviera y pudiera predicar las buenas nuevas de salvación. Él no mira tu pecado, Él mira es la oportunidad de extender misericordia sobre ti. Ahora vamos a seguir, familia, aprendiendo por qué debemos temerle al Señor. Muchas veces, esta es mi experiencia personal, ¿no? Y creo que nosotros como padres, siempre yo tengo 2 niños, entonces cuando nacieron mis hijos quisimos buscar los nombres de nuestros hijos, entonces empezamos a averiguar qué significaba cada nombre y queríamos escoger el mejor. Entonces, temer al Señor es por lo que es Él. ¿Y quién es Él? El gran yo soy. ¿Quién es Él? El sanador. ¿Quién es Él? El protector.
el que va delante de nosotros cada vez que tenemos un problema. Él es el Shalom, Él es el príncipe de paz. Por eso debemos de temerle al Señor. Debemos de temerle al Señor por la santidad. Él es apartado y Él no tiene una gota de mancha de pecado. Él es santo y Él es digno de toda alabanza. Dice: exalten al Señor nuestro Dios, póstresen ante el estrado de sus pies. Él es santo. Debemos temerle al Señor por su bondad. Él es bueno y todo lo que hace es bueno. Y todo lo que nos da, todo lo que proviene de Él es bueno. Dice: por su soberanía. Él reina. ¿Cómo reina el Señor? Con poder y majestad. El Señor ha establecido su trono en el cielo. Su reinado domina sobre todos. Domina sobre ti y domina sobre mí. El Señor, debemos de temerle al Señor por lo que Él ha hecho. Él es el creador de todo lo que hay. Por su gracia, ese favor inmerecido, fuimos salvos. Su gracia nos instruye, su gracia nos enseña. También debemos temerle al Señor por el regalo del Espíritu Santo. Cuando Él fue a partir, también le dijo a sus discípulos: es mejor que yo me vaya, porque alguien va a venir y va a ser ese consolador y va a estar con ustedes. Él va a interceder por ustedes cuando ustedes no tengan ánimo de hacerlo. Él va a estar ahí cuando ustedes estén tristes. La palabra de Dios, hermanos, es hermosa. En la palabra de Dios podemos encontrar todas las respuestas a las que las personas no nos dan. Muchas veces nosotros nos encontramos en aflicción y vamos de pronto donde un amigo, pero si nosotros nos vamos a la palabra, vamos a encontrar una respuesta. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, con las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Nuestro objetivo es agradar a Dios en todo lo que hacemos. No solamente cuando estamos contentos, sino donde vayamos, en nuestros trabajos, en la manera que hablamos, cómo actuamos, en la manera como dirigimos a nuestros hijos. Ahora en Estados Unidos estamos pasando por un momento bien importante, y es este tiempo de elecciones. Y nosotros debemos temerle al Señor en este momento, porque debemos ir a la palabra, no debemos ir a las noticias. Debemos ir a la palabra y saber qué es lo que dice el Señor. Y Él nos va a dar la respuesta por a quién debemos votar. Debemos ser responsables y no seguir las palabras de alguna persona. No nos debemos dejar influenciar, porque estamos llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Eso es tener el temor del Señor, es saber lo que debemos hacer correcto. Pero para poder tener el temor del Señor, para poder crecer el temor del Señor, debemos hacer varias cosas y debemos hacer como los deportistas. Yo no soy buena deportista, así es que ahí me rajo, pero sé que muchos sí tienen. ¿Y qué hacen ellos? Ellos entrenan diariamente, entrenan muchas horas, y nosotros debemos hacer eso, entrenar en la palabra del Señor, entrenar adorando, entrenar ayunando, entrenar congregándonos, no solamente una vez al mes, porque es que congregándonos con todos los santos, adorando,
nos dice la palabra que también hierro con hierro se afila. Nosotros no nos podemos estar solos y debemos crecer en el Señor. Mire que en estas vacaciones nosotros también tuvimos una experiencia con nuestra familia y nos pusimos de valientes a ir a un pueblo en Colombia entre las montañas. Y era un poquito elevado, como a 5,000 metros de altura, y nosotros empezamos aquí a caminar y a entrenar en la Florida, en el Parque O'Keefe. Y entrenábamos como una millita. Y imagínense lo que nos pasó. No llegamos ni a la tercera parte, porque nos faltó entrenamiento. Y eso es lo que pasa cuando vienen las dificultades. No tenemos lo necesario. Debemos ser perseverantes. Algo que es bien, no importante, pero algo que me causó curiosidad fue el bambú japonés. Es una planta que crece muchísimo. Dice que crece, en 6 meses puede crecer 30 metros, que eso es una cantidad. Pero lo que no saben es que el proceso de maduración, yo digo el proceso, dura 7 años, desde que lo siembran hasta que brota ese árbol. Y en esos 7 años que pasa, hay fertilización, hay riego. Si va una persona que de pronto no tiene mucha experiencia, yo creo que a los 6 meses deja. Pero si es una persona con experiencia, va a esperar pacientemente y va a perseverar. Y así debemos nosotros ser, perseverar en la palabra de Dios, perseverar y crecer en el temor de Jesús. Porque cuando tenemos crecimiento en el temor del Señor, nos va a ir bien. Porque hay muchas áreas de pronto en nuestras vidas que nosotros no sabemos qué hacer. De pronto tenemos relaciones que al Señor no le agradan. Pero si tenemos temor del Señor, podemos actuar de la mejor manera. Hay de pronto hábitos en nuestra vida que no lo hemos podido dejar porque no hemos permanecido en el temor del Señor. No hemos crecido lo suficiente en el temor del Señor. Cuando nosotros a veces queremos llegar más rápido, nos cansamos. Debemos ir paso a paso. Él cuida de nosotros paso a paso. Es como cuando un niño empieza a caminar, él no sale corriendo, sino empieza a dar sus pasitos, y así debemos ser. Cada vez que tú avances en ese hábito que tienes o en ese mal carácter que tienes, pídele al Señor que te revele y que te ayude, porque lo único que queremos es agradarlo. Lo único que queremos nosotros es que el Señor no se sienta triste con nuestros actos. Y yo los veo con caras como tristes, no sé si es que están con sueño o qué es lo que está pasando, pero les voy a dar unas buenas noticias también de temer al Señor, a ver si se sonríen un poquito o algo, porque también temerle al Señor trae bendición y trae muchos beneficios, ¿cierto? Así como yo decía esta mañana, como cuando nosotros como padres le prometemos a nuestros hijos: si te portas bien, te doy un helado, te doy una chocolatina. Pastor Ian nos dice lo siguiente: si trabajan duro, tienen el día off mañana. Y nosotros, hay promesas hermosas que trae el libro de Proverbios y dice las siguientes. Dice: el temor del Señor te da recompensa. Y yo ahí los veo anotando, porque esa sí nos gusta. Dice: el temor del Señor conduce a la vida, da un sueño tranquilo y evita los problemas. Así es que apártese de los problemas. Dice: mujeres, la mujer que teme al Señor es digna de alabanza. También dice: cumple los deseos. En otro dice: cumple los sueños de quienes le temen. Así es que si usted le teme al Señor, el Señor va a conceder cada deseo de su corazón. Atiende a su clamor y lo salva.
El Señor prolonga la vida, así es que si tú quieres vivir por largo tiempo, teme al Señor. Quiero invitarlos a que ustedes le pregunten al Señor en qué área ustedes deben corregir o qué áreas son las que deben trabajar para tener más temor del Señor, para que podamos hacer esa oración que hizo Habacuc, que está en Habacuc 3:2, y dice lo siguiente: lo que oigo acerca de ti, Señor, y todo lo que has hecho me llena de profunda reverencia. Realiza ahora en nuestra vida tus grandes acciones. Tú eres santo, tú eres digno de alabanza.